En esta hora, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar, Dios mío. Señor, como familia, como iglesia, Dios mío, queremos levantar este clamor y este ruego por nuestra hermana Oralis, Dios mío, Señor, para que seas tú consolándola, fortaleciéndola, Señor, como solamente tú, Padre, lo sabes hacer, Dios mío santo. Que seas tú abriendo puertas, que seas tú incluso, Señor, resplandeciendo en su rostro, Señor, que pueda dar testimonio, Señor, de que su confianza, su fortaleza viene de parte de Dios, Dios mío. Bendícela a ella, consuela a todos sus seres queridos, Señor, en medio de todo este dolor que estarán pasando, Dios mío, Señor, y te pedimos que seas tú obrando de una manera muy especial, Padre. También queremos pedirte en esta hora, Padre, para que tú, Señor, nos hables, Señor, a través de tu palabra. Prepáranos, Dios mío, Señor, para estar atento al mensaje, Señor, que hoy quieres traer a nuestras vidas, Señor, como siempre lo haces, Señor. Te pedimos que salgamos de aquí, Señor, fortalecidos, renovados con el poder de tu palabra, Dios mío, que pongamos en práctica esta palabra cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero compartirles con ustedes un tema que para mí a nivel personal, créanme que todavía vengo intentando y pidiéndole al Señor que me ayude mucho esta área. Yo no sé si ustedes también quizás están pidiendo fortaleza en esa área, pero yo en especial siempre se la pido al Señor. Yo no sé cuántos de los que están aquí saben esperar. ¿Sabes esperar? Yo veo muchas sonrisas, ¿no? Yo creo que como que se identifican también un poco conmigo en ese aspecto, pero yo creo que todos los que estamos aquí, somos impacientes. Y sin duda alguna, una de las cosas que el Señor nos quiere enseñar es saber esperar, ¿sabes? El mundo, la tecnología, la ciencia está haciendo que el ser humano sea cada vez más impaciente. Todo lo que quiere lo tiene que tener ya, automáticamente. No somos ni capaces de esperar que Google esté dando un circulito para que nos dé la información. La queremos ya. Y si el móvil no funciona, empezamos a buscar cobertura, pero queremos la información ya. Y nos convertimos de una manera tan impaciente, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que si viajamos en el tiempo, nuestros abuelos no tenían lo que tenemos nosotros. Y creo que era una generación muy paciente, muy paciente. Ellos disfrutaban del tiempo, del momento, de todo. Para trasladarse dependían de qué, de quizás un transporte público. No había tanta facilidad para todos el poderse trasladar como ahora, quizás ahora es más accesible. Antes no era así. La gente, ¿qué hacía? Se desesperaba, ¿no? Ellos hablaban en el lugar de espera, en una parada, se ponían a conversar. Ya hay algo que yo no llevo tiempo que no lo veo. Quizás muchos dirán, ¿y eso qué es? Yo no sé qué es eso. El periódico. Ya, yo especialmente ya eso no se ve, pero eso era algo que todo el mundo en la mañana lo primero que hacía era ir a comprar el periódico y leía tranquilamente, ¿verdad? Con paciencia, leía lo que había, lo que pasaba, pero sí es verdad que a medida de que la tecnología va avanzando y va facilitando más las cosas a nuestras vidas, no sé por qué cada vez nos convertimos más impacientes, más impacientes. Está como alterando, ¿verdad?, nuestros nervios y ya no decir los niños. Los niños quieren las cosas ya. Tú le dices, vámonos a tal sitio, no hemos salido de casa, cuando dice, ¿ya estamos llegando? Pero si estamos bajando la escalera. Pero el niño es impaciente y creo que son generaciones que se están volviendo muy impacientes. Y nosotros una de las cosas que sí tenemos que aprender es a esperar. Si yo te hiciera una pregunta en este momento, seguro que todos los que están aquí me dirían, sí, Anderson. ¿Estás esperando algo en el Señor? Todos estamos esperando algo en el Señor. Y muchos quizás dirán, yo siento que el Señor está tardando. Y somos impacientes en esa espera en el Señor. Pero yo te quiero decir algo. Esperar en el Señor no es perder el tiempo. Te lo voy a repetir. Esperar en el Señor no es perder el tiempo. Y a veces cuando nosotros venimos del mundo, pensamos que las cosas del Señor también tienen que ser rápidas y ya, porque el mundo nos ha enseñado que lo que yo quiero lo obtengo. Y entonces, Señor, como yo quiero esto, yo lo quiero. Pero entonces nos encontramos con la sorpresa que el Señor dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué significa? ¿Que el tiempo es de Dios? Hemos entrado en un tiempo que le corresponde solamente a nuestro Dios y ese tiempo es un tiempo perfecto. Él no se va a adelantar ni Él se va a atrasar.
Es un tiempo totalmente perfecto. Que una de las cosas que el Señor quiere moldear es la paciencia nuestra. Y uno dice, Señor, pero ¿por qué tengo que esperar? Señor, pero yo te lo pedí. Señor, pero mira esto. Señor, estoy preparado, estoy capacitado. Señor, yo ya tengo todo listo. Señor, yo ya quiero... Me parece muy bien, pero quiero que sepas que el tiempo es de Dios. Señor, pero es que se está yendo el momento, el tiempo. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Te repito, esperar en el Señor no es perder el tiempo. El Señor está forjando, está tratando, está moldeando en ese periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que estemos preparados, para que cuando llegue lo que le estemos pidiendo, sepamos valorarlo. Porque cuando tú le das algo al niño, que quizás no le ha costado nada, no lo valora. Él te pide un juguete, dame un juguete, dame un juguete, dame un juguete, dame un juguete, insiste, 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 le compras el juguete, se aburre con él y ya quiere otro. Porque no le costó nada. Pero cuando tienen ya una cierta edad, por ejemplo, mi hijo mayor estuvo trabajando unos días conmigo y estuvo ahorrando. Claro, él supo que era ganarse el dinero esos días. Y yo le decía, ¿por qué no te compras eso? No, papá, es que... ¿Por qué no te compras aquello? No. Ah, ya no quieres gastar el dinero, ¿no? Claro, pero cuando es de papá, entonces se paga pronto. ¿Sí o no? A que cuando uno le cuesta algo, lo valoras. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor. El Señor nos quiere dar la enseñanza que cada puerta que nos da, primero, la abre por su misericordia. Y segundo, aprendamos a valorarlo y no menospreciar las cosas y las bendiciones que Dios nos da. Y a veces no valoramos, a veces no apreciamos las bendiciones tan hermosas que el Señor nos da muchas veces. Pensamos que nos los merecemos y punto. Y ya está. Una pregunta, ¿tú le has dado al Señor gracias por el día de hoy, por ejemplo? Porque parece que no, bueno, yo me he despertado y es un día que el Señor me da, qué calor, y no hacemos sino quejarnos. Qué ingratitud, en vez de ser agradecidos por el regalo que nos ha dado de un día, no, lo que hacemos es quejarnos del regalo que Dios nos ha dado. Y a eso voy, que muchas veces no valoramos los regalos tan hermosos que a veces nosotros lo vemos como simple, como sencillo, como si nada. El respirar, el caminar, el tocar, el hablar, el ver, el escuchar, son cosas que nosotros tenemos que ser agradecidos. Y no decir, bueno, pero eso es normal. Muchos desearían tener lo que nosotros tenemos. Por eso el Señor nos mete en periodos de espera. Hay un salmo que dice un versículo precioso. Yo te animo a que, si puedes subrayarlo, prendértelo de memoria, si lo haces va a ser de mucha bendición para tu vida. Salmo 27. Salmo 27 en general es un salmo hermoso. Pero el versículo 14, fíjate lo que dice. Salmo 27, versículo 14, dice, espera en el Señor. ¿Qué está diciendo el salmista? El salmista se está hablando a sí mismo. Él se está diciendo a sí mismo, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Fíjate las palabras que se está diciendo, que aprenda a esperar en el Señor. Después dice, esfuérzate y cobra ánimo tu corazón. Sí, así como estás escuchando, esfuérzate. Son palabras que yo creo que deberíamos siempre leerlas, no para otro, sino para nosotros mismos. Y decir, Anderson, ¿sabes algo? Este día te tienes que esforzar, tienes que cobrar ánimo y tienes que aprender a esperar en el Señor. Cuando uno espera en el Señor, uno se da cuenta por qué eran los tiempos, por qué el Señor permite ciertas cosas en nuestras vidas y en ese periodo, por qué fue tan largo, quizás no tan largo, pero el Señor lo hace todo en un tiempo perfecto. Cuando vamos a la luz de las Escrituras, vemos muchos hombres que Dios los usó de una manera extraordinaria, extraordinaria. Por ejemplo, si yo les digo, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Cuántos quisieran ser como Abraham? Pero ninguno quiere pasar las pruebas de Abraham, ¿no? Yo quiero tener la fe de Abraham. Bueno, sacrifícame a tu hijo. Ay, no. Claro, es que eso es muy bonito, ¿verdad? Anhelar cosas de los hombres de Dios que fueron muy usados, pero no queremos pasar las pruebas que pasaron. Y a Abraham una de las cosas que fue probado fue en la espera. El Señor le prometió que iba a tener un hijo. ¿Sí o no? ¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar? 25 años para que se cumpliese eso. ¿Qué te parece? Y tú llevas un mes y estás impaciente. Señor, llevo un mes clamando y rogando, Señor, y no veo nada.
25 años, ¿sabes qué es eso? Pero es que él tenía en su contra algo, su edad. Mira la edad que tengo, Señor. Mira que se me está yendo la vida. Pero déjame decirte que lo que es imposible para el hombre, humanamente, naturalmente, para Dios todas las cosas le son posibles. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios, que Él se glorifica en medio de las dificultades, de las adversidades o de lo imposible del hombre. Vemos la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Y eso es lo que lo hace hermoso. Pero, ¿sabes? Abraham tuvo un problema, que en medio de esa espera, su esposa fue un momento puntual, podríamos decir, piedra de tropiezo. Y tú dirás, ¿cómo fue eso? Porque él quiso aconsejar, pero su consejo no venía de Dios. ¿Y cuál fue el consejo? Abraham, sabes, el tiempo está pasando y nos estamos haciendo mayor. ¿Tú no crees que esa bendición, esa promesa que Dios nos ha dado, no vendrá por nuestra sierva? Y Abraham le escuchó ese comentario, prestó atención y le hizo caso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado que en ese periodo de espera del Señor, quienes te están aconsejando y quienes te están diciendo ciertas cosas. Porque quizás están viendo tu impaciencia y pueden llegar a ser piedra de tropiezo o llevarte a caminos donde el Señor no te ha llamado que te metas. Pero tú dices, bueno, quizás es verdad, quizás tienes razón. No, el único que tiene la verdad y la razón es nuestro Señor. Él es nuestro verdadero consejero. No te distraigas con las palabras que lo que quieren es alejarte, apartarte o desviarte del camino correcto de nuestro Dios. Sé paciente, espera al Señor. Abraham le obedeció y cometió un error. Cometió un error. Le nació un hijo que todos sabemos todavía hoy por hoy las consecuencias a raíz de esa desobediencia. Pero Abraham esperó en el Señor. ¿Y el Señor cumplió lo que prometió? El Señor cumplió lo que prometió. Claro que cumplió, porque el Señor cumple todas sus promesas. Después vemos que también hay otro personaje bíblico que fue muy usado por el Señor. Pasó pruebas tremendas, pero supo esperar un sueño que Dios le dio. ¿De quién voy a hablar? José, un hombre soñador que el Señor le habla por sueños. Hay personas que dicen, pastor, a mí me gusta dormir mucho porque el Señor me habla por sueños. Yo soy un José. Digo, sí. Cuando les convienen, toman en los textos. Pero dice que el Señor le dio una promesa. Él vio, ¿verdad? Cómo sus familias, ilustrándolo con ciertas cosas, le demostró de que él iba a tener cierto poder, que incluso su familia se postraría delante de él. Él cuando se lo hizo comentar o enseñar a su familia, pues su familia que vio en él como una persona soberbia, ¿verdad? Y empezaron las luchas de José. Los hermanos los venden, es como esclavo, de allí llega a entrar en la cárcel. Bueno, pasa pruebas tremendas, tremendas. Él podía haber dicho, Señor, pero si tú me prometiste, tú me mostraste en un sueño, Señor, de que iban a pasar ciertas cosas. Bueno, desde que soñó hasta que se cumplió la promesa pasaron 13 años. ¿Qué les parece? Otra vez estamos hablando de años. Pero en ese periodo de tiempo, el Señor también permitió que él pasara ciertas cosas que él no se iba a imaginar. El Señor que le mostró lo que iba a pasar, lo que se iba a cumplir en la vida de él. Pero lo que no le mostró el Señor era el transcurso, el camino donde iba a caminar para llegar a ese objetivo. Pero a veces nosotros vemos el objetivo, vemos la bendición, pero no queremos pasar por el camino que nos va a llevar a este objetivo. Y parece que cuando pasamos por ese camino, ya damos por hecho que la bendición de Dios no va a llegar. Que esa prueba, esa aflicción, que eso que tú estás viviendo este momento es lo que te va a llevar a obtener la bendición de Dios. Pero nos enfocamos en el camino. Tú imagínate que José hubiese podido decir, Señor, ¿en serio? Yo simplemente comenté el sueño y yo pensé que eso iba a ser real, que iba a pasar eso. ¿Y por qué yo estoy aquí, Señor? ¿Por qué me han vendido como esclavo? ¿Por qué estoy aquí en la cárcel? ¿Por qué estoy pasando tantas cosas en mi vida? ¿Por qué? No. Él no se quejó. ¿Sabes qué dice la Biblia cuando leemos todo esto? Y el Señor estaba con José. José estaba allí, el Señor estaba con José. El Señor estaba allá, el Señor estaba con José. ¿Qué significa? Que el Señor jamás abandonó a José en medio de las adversidades de su vida.
hasta que llegó a ser un hombre importante, el segundo en Egipto, un príncipe. Y todo el mundo dirá, ay, yo quiero ser como José, ser así también, llegar a tener ese estatus, Sí, ¿y pasarías lo que pasó? Queremos alcanzar tantas bendiciones del Señor, pero no queremos ser probados y tratados por Dios. Otro personaje también que el Señor llamó y que hizo hacer algo especial en su vida, incluso desde muy pequeñito, el Señor guardó la vida de esa criatura cuando su madre ya no pudo tenerlo en su casa, porque habían matado a todos los niños de ese momento, pero ya no podía esconderlo más, ya el llanto del niño era más grande y lo estaban escuchando. ¿De quién voy a hablar? Muy bien, oye hermanos, ustedes están allí aplicados a la palabra. Moisés, perfecto. Dice que lo pone en el río Nilo, ¿verdad? Y el Señor guardó la vida de esta criatura, tanto así que lo vio la hija del faraón y lo rescató. Moisés ya tiene una cierta edad, que dice más o menos que tiene 40 años, un hombre preparado, un hombre que habla diferentes idiomas, un hombre que ha experimentado, tiene talento, un hombre que tiene estudio. Imagínense ustedes todo lo que Moisés tenía en ese momento de preparación. Claro, él sale a dar una vuelta, él sabe que hay un propósito en su vida y ve de repente un hermano de él, un judío, ¿verdad? Un hebreo que está peleando contra un egipcio. Y él quiere meterse para calmar la situación, pero termina quitándole la vida al egipcio. ¿Qué pasa? Que él pensó que eso había pasado desapercibido. Él quería defender a su hermano. Él sabía que había un llamado en su vida que el Señor había hecho en él y que era el momento de intervenir y comenzar a hacer esa obra que el Señor le había llamado a él. Pero más adelante ve dos hermanos de él que están también discutiendo, dos hebreos, y él quiere intervenir nuevamente. ¿Y qué le dice? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste con el otro hombre que le quitaste la vida? Fue humillado porque él pensó que nadie se había dado cuenta de lo que había pasado hasta que este hombre le expuso lo que Moisés tenía oculto. Dice que sintió tanto temor, que se fue. ¿Se fue a dónde? Al desierto. ¿Por qué? Porque se adelantó a los tiempos de Dios. Cuando nos adelantamos a los tiempos de Dios, hermanos, siempre va a haber consecuencia. Siempre va a haber consecuencia. Nosotros no tenemos que ayudar a Dios. A veces queremos ser más buenos que Dios. Esta palabra me la dijo a mí por primera vez cuando la escuché, ¿sabes de quién? Del pastor. Me impactó tanto cuando él llegó y me dijo, mira, ¿sabes, Anderson? No intentes ser nunca más bueno que Dios. Y me hizo reflexionar tanto esa palabra. ¿Por qué? Porque a veces el Señor permite que pasamos por diferentes periodos de tiempo para tratar las vidas. Os voy a dar un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una oruga cuando está haciendo esa metamorfosis que se está convirtiendo en mariposa. Yo no lo he visto personalmente. Lo he visto pues, por la televisión, cuando pasa todo esto. Pero da la sensación que la pobre mariposa está sufriendo. Y va tan lento, el proceso va tan lento y tú lo ves y lo que te apetece es agarrar el cascarón de la oruga, abrirlo para que la mariposa vuele. Y decir, venga, vuela ya. Pero ¿sabes algo? En el momento que tú intentes intervenir para que esa mariposa pueda salir cuanto antes, has estropeado el proceso y la metamorfosis para que salga una hermosa mariposa. Tiene que pasar ese proceso para que pueda realmente sus alas salir perfecta y pueda volar. Y hay momentos en los que nosotros debemos dejar que el Señor comience a hacer el trato y el proceso con ciertas personas y nosotros lo que debemos hacer ¿qué es? Orar. Orar y ya está. Porque sabes, la Biblia dice que el Padre al que ama disciplina. Y hay momentos donde el Señor está disciplinando y tratando a ciertos corazones. Y nosotros no podemos intervenir en medio de todo esto, sino solamente orar. Para que ese periodo de tiempo el Señor capacite y prepare a esas personas. Entonces aquí vemos que Moisés se adelantó al tiempo que el Señor había determinado para él. ¿Cuándo fue el tiempo que el Señor decidió llamar a Moisés? 40 años después. 40 años tuvo que esperar Moisés en el desierto. Fíjate que ya no era con la elocuencia, con todos sus lujos, con todo lo que tenía. No. Ahora eres un pastor en el desierto. Ahí es donde tú aprendiste. Ahí es donde el Señor te trató y te procesó durante 40 años y ahora sí estás preparado. Moisés, ve
a Egipto y saca a mi pueblo. Ahora tú imagínate, Moisés, ¿cómo? Moisés pensó que más nunca pisaría Egipto. Él dijo, no, yo no vuelvo más nunca aquí. Bueno, lo que tú dices más nunca, el Señor dice, muy pronto vendrá. Porque el que tiene la última palabra en nuestras vidas es nuestro Dios, no somos nosotros. Y a lo mejor tú dices, yo he salido de mi país, más nunca vuelvo. Bueno, eso es lo que dices tú. Eso es lo que dices tú. La última palabra la tiene el Señor. Y nosotros estamos donde Dios quiere que estemos. No nos movemos por economía, no nos movemos por sentimiento, no nos movemos por nada de esto. Nos movemos por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aunque haya escasez, Dios va a suplir nuestras necesidades. Y aunque haya conflicto, Dios va a poner paz en nuestros corazones. Y eso es lo hermoso que tú y yo tenemos, que Dios nos acompaña donde quiera que estemos, como lo hizo con José. Moisés tenía miedo. No, Señor, es que no sé hablar. Soy como gagueo. Moisés, habrá otro que hablará por ti, tu hermano te va a ayudar. Señor, ¿por qué no envías a otro? Moisés, te he elegido a ti. Señor, pero mira, si tú, hasta que el Señor, ¿qué hizo? Lo exhortó. Basta ya, vas a ir tú. A veces somos como Moisés. Yo, no digo de ustedes, yo. Señor, es que me da vergüenza, ¿por qué no le dices a otro? Yo no quiero orar públicamente, es que se me corta la voz, no sé hablar. Habla, hermano, levántate. ¿Quién va a poner palabra en tu boca? El Señor. El Señor te va a dar la fortaleza. El Señor te va a dar ese momento para que tú puedas hablar y expresarte, pero no permitas que los miedos impidan la obra de Dios en tu vida. Moisés tuvo que aceptar y dijo, bueno, Señor, iré en tu nombre. Y fue. ¿Y qué hizo? Bueno, hoy por hoy es uno de los hombres más respetados todavía en Israel, que no dejan de mencionar el nombre de Moisés. ¿Y quién era un Moisés? Aquel personaje que no quería dejarse usar por Dios, con 80 años, que podía haber dicho, Señor, ya tengo 80 años, yo lo intenté con 40 y fracasé. Y el Señor le podía haber dicho perfectamente, fracasaste porque lo hiciste con tus fuerzas, pero ahora vas a ir en mi nombre. Y eso es lo hermoso, que cuando hacemos la cosa en el nombre del Señor, hay cosas extraordinarias. Pero cuando lo hacemos con nuestras fuerzas, nos terminamos debilitando, cansando, incluso queriendo tirar la toalla. Otro personaje que tuvo que esperar también en el Señor es el hombre que se dice que es conocido como conforme al corazón de Dios. Muy bien, hermanos. David tuvo que esperar en el Señor. Un jovencito, aproximadamente 15 años, llega un profeta muy respetado en ese lugar. Un hombre muy respetado, usado por Dios, y resulta que se mete en su casa y le dice al padre que va a buscar a quién, a un niño, un hijo de Isaías, ¿a qué? Para ungirlo, porque va a ser el próximo rey de Israel. Para la sorpresa de David, era él. Lo unge y le dice, tú serás el próximo rey de Israel. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde que lo ungió hasta que se cumplió la promesa, aproximadamente 15 años. ¿Qué te parece? Pero 15 años donde él estuvo en su casa, tranquilo, relajado. La mayor parte de ese tiempo estuvo siendo perseguido por su rey, por los enemigos, por todos. Todos perseguían para matar a David. David podía haber dicho, Señor, tú me dijiste que iba a ser el próximo rey de Israel. Ahora soy el exconvicto, el más buscado en todos lados. No. Es más, tuvo la oportunidad de matar al rey en ese momento. ¿Y sabes qué dijo? ¿Quién soy yo para tocar el ungido de Dios? Un hombre con un temor y una reverencia delante de Dios increíble. Ese era David. Que en medio de ese periodo de tiempo que se cumpliera para que fuese rey, ¿qué hizo? Alababa, adoraba, escribía cánticos nuevos, que son muchos salmos de lo que hoy por hoy podemos leer. Eso es lo que es saber esperar en los tiempos del Señor. ¿Estás esperando algo en los tiempos del Señor? Canta al Señor, alaba al Señor, adora al Señor, deleítate delante del Señor. Si vamos al Nuevo Testamento también vemos que hubieron personajes que tuvieron que esperar. Por ejemplo, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, bajen a Jerusalén, suban a Jerusalén, esperen allí. ¿Por qué? Porque recibiréis el Espíritu de Dios. ¿Qué tuvieron que hacer? Esperar allí. Había más cantidad, pero cada vez se iban más. Entre la espera, cada vez se iban yendo más personas. No supieron esperar. Pero aquel remanente que sí supo esperar,
los tiempos del Señor, recibieron la promesa del Señor. Dice que el Espíritu descendió sobre todos los que estaban allí presentes y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta las bendiciones que hay en medio de una espera? Si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y dice que fueron todos bendecidos por esperar esa promesa, todos en ese momento. Mientras esperaban, ¿qué hacían? Oraban, cantaban y adoraban al Señor. Parece que hay un momento en la historia donde el Señor Jesús llegó tarde. Claro, es que en aquel momento quizás el reloj no funcionó, no había reloj, entonces claro, a Él lo mandan a llamar, le dice que va a pasar algo, que venga cuanto antes, pero el Señor no fue. Los discípulos le decían, Señor, tenemos que ir, todavía no es el tiempo. Y siguió haciendo lo que estaba haciendo. 4 días después aparece el Señor en aquel lugar donde lo estaban mandando a llamar. Pero 4 días después ¿de qué? De que había muerto Lázaro, su amigo. Una familia que quería mucho Jesús. Una familia que mandó a llamar al Señor antes de que muriera Lázaro. Pero el Señor no fue cuando lo mandaron a llamar. Porque es que el Señor no obra cuando tú le mandas a llamar, el Señor obra cuando Él quiere. Cuando Él quiere. 4 días después aparece el Señor, hay una tragedia, hay llanto, hay lamento, hay un ambiente terrible en ese lugar. ¿Y qué hace el Señor? Comienza a ver la incredulidad y se comienza a entristecer de ver tanta gente incrédula, incluso a sus mismos amigos, Marta y María. Llega el momento que dice, quitad la piedra, pero Marta dice, Señor, no, lleva 4 días que murió, ya hiede. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y después dice unas palabras hermosas. Señor, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Es increíble porque si tú prestas atención le da gracias al Padre antes de clamar y pedir la petición. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener en nuestros corazones, ser agradecidos antes incluso de orar a Dios. Decir, Señor, gracias porque yo sé que tú me oyes. ¿El Señor te oye, sí o no? Amén. Entonces seamos agradecidos. Él dijo, Señor, te doy gracias porque yo sé que tú me oyes. Esto lo he hecho a causa de la incredulidad de todos los que están aquí para que se den cuenta. Lázaro, sal fuera. Y en el momento aconteció el milagro. Ahora yo hago una pregunta, ¿llegó tarde el Señor? Llegó en el momento perfecto, cuando todo el mundo ya no veía prácticamente imposible que aconteciera un milagro. Ahí es donde llegó el Señor y se glorificó. Y eso es lo hermoso, que hay momentos que el hombre dice, ya está, ya no vale más, ya no sirve más, no sigas en esto, no sigas en aquello, pero déjame decirte que el que tiene la última palabra en cualquier acontecimiento es el Rey de Reyes y Señor Señores. El médico por excelencia, Él es el que tiene la última palabra y mi confianza está puesta en Él. Yo espero lo que tenga que esperar en el Señor, pero tengo que aprender a esperar. Hay ciertas características que se tienen que manifestar en una espera. ¿Y sabes qué es una de ellas? La paciencia. ¿Cómo llevas la paciencia? La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y quizás el Señor quiere forjar nuestra paciencia. ¿Y cómo se forja la paciencia? Con las pruebas, con la tribulación. ¿Cuántos quieren paciencia? Los 3, 4 nada más que levantaron la mano. Yo lo siento por los que no levantaron la mano, hermano. Pero van a venir pruebas a tu vida. Van a venir aflicciones y momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor quiere forjar y tratar tu paciencia. Tu paciencia y la mía también. Porque como es un fruto, tiene que crecer. Todo fruto crece, ¿sí o no? Pues todo el fruto del Espíritu Santo tiene que crecer en nuestra vida. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Todo esto son frutos que tienen que crecer. Y el Señor sabe cómo tratar y cómo hacer para que ese fruto comience a crecer en nuestras vidas. Y una de las cosas que debemos tener en medio de una espera es paciencia. Y nosotros tenemos que pasar ese periodo de prueba en espera con paciencia, pero sobre todo con gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. O sea, Anderson, que si yo me quejo, no hay gozo. No te quejes, porque la queja, ¿sabes qué significa? Señor, lo estás haciendo mal. Si yo me quejo, le estoy diciendo, Señor, lo estás haciendo mal. Pero si yo alabo, si yo le adoro,
Si yo bendigo el nombre del Señor, si hay gozo en mi corazón, estoy diciendo, Señor, no importa la adversidad, mi confianza está puesta en ti. Y eso es lo importante, lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Fíjate lo que está diciendo, es necesaria la paciencia en nuestras vidas, es necesaria. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios y poder obtener esas promesas de nuestro Dios. Entonces, si yo quiero obtener las promesas de Dios y quiero hacer la voluntad del Señor, yo necesito la paciencia. Sin la paciencia no voy a poder alcanzar esas promesas que el Señor tiene para mi vida. Salmo 41, dice el salmista, pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo esperó el salmista? Pacientemente. Pacientemente esperó en el Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiere decir que cuando yo tengo esa paciencia y oro a Dios, Dios escucha el clamor nuestro. Señor, pero ¿y esta espera? Es que estoy esperando mucho. ¿Será que no me has escuchado? Que nos ha escuchado. Lo que pasa es que el tiempo del Señor es perfecto. Otra característica que nosotros tenemos que tener cuando estamos también en espera es perseverancia. Debemos aprender a perseverar en medio de la espera. No, yo ya no puedo más. Yo ya voy a tirar la toalla. Yo esto ya no puedo más. No, hermanos. Tenemos que perseverar. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si tu pensamiento está perseverando en las cosas del Señor, ¿sabes qué vas a obtener? Paz. Paz. Entonces debemos perseverar en esa espera para poder obtener esa paz en nuestros corazones. Primera de Corintios 15:58, uno de los versículos preferidos míos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué está diciendo el Señor? Que estemos firmes y constantes, haciendo lo que el Señor nos ha encomendado hacer, trabajando en la obra del Señor. Y a lo mejor tú dices, Señor, esto ya no vale la pena. He hablado, le he dicho, le he predicado, le he invitado, pero no vale la pena, Señor, yo no veo frutos. Pero el Señor dice que todo lo que tú hagas, todo tu trabajo y todo tu esfuerzo en el Señor no es en vano. Todo eso que has estado trabajando, todo eso que has estado sembrando, con ese esfuerzo y esa perseverancia, el Señor te está diciendo, no es en vano. Aunque tus ojos no lo estén viendo, aunque tú pienses que no están aconteciendo cosas, el Señor hoy nos está diciendo, no es en vano. El Señor está tratando, el Señor está obrando en medio de todas estas cosas, pero el tiempo del Señor es perfecto y tenemos que aprender a esperar en el Señor. Una de las cosas también que debemos tener cuando estamos esperando, ¿sabes qué es? Fortaleza. ¿Te has quedado algún momento en una espera en el Señor de decir, Señor, yo ya no puedo más, estoy cansado? Josué 1:9 dice, mira que te mando, fíjate, es una orden. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera. ¿Es un consejo? No. Es una orden. El Señor nos está diciendo, mira, que te esfuerces. Te estoy mandando a que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate en esa lucha, esfuérzate en esa espera y sé muy valiente en los acontecimientos. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Pero si en algún momento, en esa espera, resulta que humanamente ya mis fuerzas están llegando al límite, leemos Isaías 40:31 que dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila. Fíjate que la palabra dice que el Señor nos va a dar nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Él es nuestra fortaleza. Levantarán alas como el águila. ¿Por qué dice la expresión levantarán alas como el águila? Porque es el único animal que es capaz de elevarse por encima de las tormentas. Cuando el águila comienza a volar, a pesar de la tormenta, él puede llegar a volar por encima de las tormentas. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si nos está ilustrando que tendremos con este animal que levanta alas como el águila, está diciendo que nosotros vamos a estar por encima
de las adversidades, de las dificultades o de las pruebas que estemos pasando. ¿Pero por qué? No es por tu fuerza, es porque Él va a renovar nuestras fuerzas. Porque las fuerzas vienen del Señor. Porque podemos decir, como dice Filipenses 4:13, ¿cómo dice? Muy bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levantarán alas como el águila. Dice, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que hace el Señor. Y nosotros tenemos que aprender a esperar en el tiempo del Señor. El Señor es el único que nos puede fortalecer en medio de todas esas dificultades. Y quizás estás pasando por un momento difícil. Quizás estás aquí y dices, Señor, yo estoy cansado de esperar. Estoy cansado de esperar mi matrimonio, verlo restaurado. Estoy cansado de esperar, Señor, que me llegue ese trabajo, Señor. He tocado tantas puertas. Estoy cansado de esperar en esos papeles, Señor. Mira todo lo que he gestionado, todo lo que he hecho. Estoy cansado. Bueno, déjame decirte que el Señor te está diciendo simplemente, espera. Porque los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. El Señor no se está atrasando. Solamente está tratando nuestras vidas. Ese periodo de tiempo el Señor nos está tratando. Él está permitiendo que podamos aprender y a conocerle a Él en medio de todo ese momento. Todo ese periodo de tiempo nos está enseñando. Recuerda, los tiempos del Señor no es perder el tiempo. Va a llegar en el momento exacto y en el momento perfecto. No te estés afanando. Lo que pasa es que el centro en este momento es eso. Cuando uno quiere algo, lo quiere ya. Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, Señor, y oras y oras. Y terminas afanándote porque tus ojos están puestos en algo o en alguien más que en nuestro Dios. ¿Sabes qué debemos hacer? Señor, yo oré, te lo pedí y ya está en tus manos. En tu tiempo llegará. Mi mirada siempre va a estar puesta en ti. Tú eres el que vas a obrar. Porque también el Señor puede en su soberanía decirte no. El Señor también puede responderte con un no. Él es Dios. Y aún el no de Dios bendice mi vida. Aún el no de Dios bendice mi vida. Porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Amas a Dios? Entonces todas las cosas, hermanos, te van a ayudar para bien. Ahora bien, si yo te digo a ti, has estado esperando durante mucho tiempo ciertas cosas. No sé, hay una lista muy grande que podríamos decir de cosas que estamos esperando. Yo estoy esperando que mis hijos se arrepientan, que se conviertan, que vengan a la iglesia. Yo estoy esperando que mi marido conozca al Cristo. Yo estoy esperando que mi mujer también tenga un encuentro con Cristo. Yo estoy esperando que la suegra se vaya de casa. No sé qué estás esperando. Pero hay cosas que estás esperando que te está haciendo perder la paciencia. Hay cosas que tú estás esperando y tú dices, Señor, dámelo ya. Lo necesito, estoy sufriendo, Señor, en medio de esta espera. No sufras, no tienes por qué sufrir. Simplemente encomiéndaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Por eso el Señor Jesús, una de las cosas que decía para presentarse delante de todos, que era, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es lo que quiere el Señor. Por nada estéis afanosos, sino que sean presentadas delante de Dios todas nuestras peticiones. ¿Con qué? Con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere el Señor? Que nos acerquemos a su presencia. Que presentemos todas estas cosas delante de Dios, incluso esta espera que tienes delante del Señor. Ahora, está muy bien esperar ciertas cosas, pero si yo te pregunto, ¿cuántos están esperando la venida del Señor Jesús? Porque yo creo que en todas las esperas que podríamos tener en nuestras vidas, la más importante es esperar la venida de Cristo. Y no podemos ser impacientes en medio de esa espera. Y me da la sensación que hay mucha gente que está siendo impaciente en esa espera, que están dando por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi esposa leía la parábola de las vírgenes. ¿La escucharon, sí o no? Estas vírgenes que sabían que tenían que estar preparadas, 10 vírgenes. Habían las insensatas 5 y prudentes 5, donde ellas tenían unas lámparas y estas lámparas funcionaban con aceite. Sin aceite no funciona la lámpara. Y ellas llevaban su lámpara, ¿para qué? Para estar preparadas para cuando venga su esposo, su amado. Pero dice que en la espera, porque tardaba su esposo. Ahora la pregunta es, ¿realmente tardaba o el tiempo del esposo era perfecto? El tiempo del esposo era perfecto, lo que pasa es que ellas daban por tardanza.
Dice que esperando al esposo, se quedaron dormidas. ¿Quiénes? Todas. Todas se quedaron dormidas. Pero en medio de que se quedaron dormidas, escucharon una voz que dijo, ahí viene el amado, viene el esposo, se acerca. Al despertar, 5 estaban preparadas con sus lámparas y tenían aceite. Las otras no. Y sintieron gran temor y comenzaron a decirle a las demás, dame de tu aceite para que nos vea a nosotros también. Y ellas dijeron, no, porque si te damos a ti, yo me quedaré también sin aceite. Vayan y busquen ustedes aceite. Y ellas que estaban preparadas con el aceite tenían sus lámparas encendidas y el amado las vio y pudieron estar velando y preparadas para cuando vino su amado. Y dice que el amado las recibió y entrando cerraron la puerta. Al venir las otras 5 hallaron la puerta cerrada. Y al tocar la puerta para que el amado abriera, el amado no abrió la puerta. ¿Y qué dijo? No les conozco. No les conozco. No estaban preparadas. Y yo te digo, hermanos, en esta espera que estamos viviendo nosotros en estos tiempos, ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu aceite? ¿Qué significa? ¿Qué representa el aceite? El aceite representa el Espíritu de Dios, representa la consagración, representa la santidad delante de nuestro Dios. ¿Cómo estás delante de Dios? Porque nos preocupamos y esperamos y le pedimos al Señor muchas cosas en este mundo. Pero recuerda que nuestra vida en este mundo es de paso, somos peregrinos. Y no estoy diciendo que esté mal. Está muy bien pedir ciertas cosas al Señor, pero antes cualquier petición que podamos hacer, una de las cosas que más nos debería de preocupar es cómo estoy yo delante de mi Dios. Y si algo tengo que pedirle, es pedirle, Señor, restáurame, perdóname, lléname de tu presencia, Señor. Hazme entender tu voluntad en mí, pero preocuparme verdaderamente lo que el Señor tiene y el propósito en mi vida y no tanto de las cosas externas. ¿Cómo está tu aceite? ¿Estás preparado para la venida del Señor? Hay muchas veces que el Señor está exhortando, continuamente veo en la Biblia que el Señor exhorta y dice, velad y orad para que en aquel momento no los agarre de sorpresa. Y cuando nosotros leemos la parábola de las vírgenes, versículo 12, capítulo 25, versículo 12, dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Estamos velando? ¿Qué significa velar? Estar preparado. Hermano, ¿tú estás preparado? ¿O hablar las cosas de la venida del Señor y hablar de estas cosas te hacen sentir temor? ¿Por qué? Porque si en este momento aconteciera eso, ¿te quedarías? ¿Sientes temor verdaderamente que puedas llegar en la presencia del Señor? ¿Te planteas si eres salvo o no eres salvo? Porque eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Yo no tengo temor. Yo tengo la convicción de que el Señor me ha restaurado, me ha sanado, ha puesto un corazón limpio en mí. ¿Por qué? Porque yo me arrepiento y me humillo delante de mi Dios. Yo no es que sea perfecto, pero sí busco que el Señor me restaure continuamente. Y no soy una persona que vivo practicando el pecado. Soy un pecador, claro que sí, y me arrepiento de mi pecado, pero no practico el pecado. Porque practicar el pecado es hacer algo que tú sabes que está haciendo mal, pero lo haces continuamente. Y ya basta de vivir así. Porque la Biblia dice que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. ¿Tú crees que venir a la iglesia te va a hacer salvo? ¿Llevar una Biblia debajo del brazo te va a hacer salvo? No, hermano. La santidad en la cual dice que si nadie tiene santidad no verá la gloria de Dios. No verá al Señor. ¿Cómo estamos nosotros delante de nuestro Dios? ¿Estamos preparados? ¿Estamos verdaderamente con ese aceite esperando la venida del amado? Mira, el Señor está haciendo un despertar en todo el mundo en estos tiempos. Y yo te digo algo, esto no es casualidad. Esto no es casualidad que el Señor esté avivando corazón y despertando el pueblo de Dios. El viernes estuvimos una vigilia. Hemos hecho muchas vigilias. No es muy continua, pero siempre hemos estado haciendo vigilia durante mucho tiempo. Pero para mi sorpresa, este viernes fue una de las vigilias donde hubo más gente. Casi se llenó toda la iglesia. Es curioso porque cuando hay eventos, cuando es el culto de los jueves, culto de los domingos o un evento de familia o cualquier, se suele llenar la iglesia. Pero cuando tú haces un llamado para orar, no, hermano. Solo vienen los mismos que vienen a orar y la iglesia no quiere orar. No quiere estar en los tiempos de oración. Y eso forma parte donde dice el Señor, velad y orar. Y fue un tiempo extraordinario la vigilia. Increíble. Los que están aquí presentes y estuvieron, saben que lo que yo digo
No estoy mintiendo. El tiempo pasó tan rápido que ni nos dimos cuenta. ¿Sabes por qué? Eso significa deleitarse en el Señor. Cuando tú te deleitas en el Señor, el tiempo no existe. Cuando tú disfrutas de un mensaje, tú no estás viendo el tiempo y diciendo, Anderson, ¿cómo se tarda este hombre? Pero cuando tú disfrutas y sientes que el Señor te está hablando, tú no ves el tiempo. Eso es deleitarse en el Señor. Y en esa vigilia nos deleitamos de tal manera que el tiempo pasó y no nos dimos cuenta. Y la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es el problema? Que no todos llegan a deleitarse. No todos llegan a deleitarse. A veces vamos y hacemos las cosas por rutinas o por obligación. Y el Señor quiere que hagamos las cosas por amor. ¿Y sabes otra cosa que me llamó mucho la atención de esta vigilia? Que la mayor parte de los que estaban ahí eran adolescentes y jóvenes. Y esto no es casualidad. A mí hay cosas que no me pasan desapercibido, que yo observo mucho. Donde habían jóvenes y adolescentes que oraban a Dios, que no sentían vergüenza ni temor y se quebrantaban en la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, cosas grandes y asombrosas acontecen. La presencia de Dios se derrama. ¿Y sabes qué pena sería? Que en vez de vivirla, te la contaran. No sea uno de los que te cuenten, sea uno de los que las vivas. De que cuando hay oportunidades para buscar de Dios, hazlo cuanto antes. Porque el Señor dice, me buscan y me hallan todos aquellos que se buscan al Señor. Los que se acercan al Señor son los que hallan la presencia del Señor. Porque los que buscan, hallan. Eso dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor quiere hacer. Voy a pedirle a los de la alabanza si pueden subir. Y quiero terminar con este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Fíjate lo que Pedro dice por aquellos que dan por tardanza la venida del Señor. Hermano, ¿tú estás dando por tardanza la venida del Señor? ¿Te parece que el Señor todavía tarda mucho en venir? Fíjate lo que dice aquí esta palabra. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que fíjate, el Señor es paciente. ¿Por qué el Señor es paciente? Bueno, dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor está buscando, eso es lo que el Señor quiere. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Eso estamos esperando, un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles y en paz. Estamos esperando una promesa del Señor. ¿Qué estamos esperando? Lo que el Señor Jesús prometió cuando se iba. Él le dijo a sus discípulos, yo me iré, pero no os dejaré huérfanos. Vendrá a vosotros el Consolador. ¿Se cumplió? Se cumplió. Y dijo, a donde yo voy, ustedes también estarán. Voy a preparar morada para vosotros. Esa es la promesa que el Señor ha dado. Y sabes, está pronto por cumplirse. El Señor está más cerca que nunca y viene a por su amada iglesia. Y la pregunta que yo te quiero volver a hacer es, ¿estás preparado para la venida del Señor? ¿Tienes aceite en tu lámpara, hermano, o se ha estado apagando? Se ha estado apagando debido a esta espera tan larga. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que cuando venga la presencia del Señor pueda hallar una iglesia sin mancha y sin arruga, esperándolo. De decir, Señor, heme aquí. Aquí está tu iglesia amada, Señor. Eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que esperar, la venida
del Señor. Ya basta de estar afanándote por cosas de este mundo. Ya basta de vivir angustiado, preocupado, tristezas y dolores por cosas de este mundo. Hermanos, las cosas de este mundo son pasajeras. El verdadero sentido de nuestra vida se encuentra arriba. Ahí es donde tiene que estar nuestro tesoro, porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Y que le digas: Señor, aviva todo mi ser. Lléname de tu presencia, Señor. Yo no quiero ser como esas vírgenes insensatas que cuando vino el amado no estaban preparadas. Señor, yo quiero estar preparado. Prepárame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios mío, Señor. Ayúdame a clamarte, ayúdame a orar, ayúdame a leer tu palabra, ayúdame a invocar tu nombre, ayúdame a alabarte, a adorarte. Ayúdame, Señor. Despierta en mí, Señor, lo que un día yo tenía, pero que no se apague ese fuego en mi corazón. No permitas que ese fuego se apague en tu corazón. Ese fuego por el cual el apóstol Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, aviva el don, aviva el fuego que hay en ti, avívalo, no dejes que se apague. Dios mío, te doy gracias por tu presencia en este lugar. Yo no sé qué es lo que están esperando mis hermanos, pero yo te pido, Dios mío, que tú le puedas renovar sus fuerzas, Dios mío, en este momento. Tu palabra dice que los que esperan en ti recibirán nuevas fuerzas, Dios mío. Fortalécelos, Padre, no permitan, Señor, que mengüe, que estén desanimados, sino al contrario, Dios mío santo. Anímalos, Señor, fortalécelos. Que pronto puedan ver, Señor, lo que han estado clamando y rogando durante mucho tiempo, Señor. Porque el tiempo tuyo es perfecto, Dios mío. Y muy pronto, Señor, sus ojos van a ver lo que han estado orando y clamando, Señor. Porque como dijo el salmista, pacientemente esperé en el Señor. Y Él me oyó, Él me escuchó y obró en mi vida. Así va a ser el Señor en tu vida también. Gracias, Padre. Te pido que estés escuchando, Dios mío, Señor, cada una de estas oraciones, clamor y ruego que mis hermanos han estado haciendo durante mucho tiempo, Padre. Pero que podamos darte a ti toda la gloria, Dios mío. Que nunca nos desanimemos, que nunca haya tristeza en nuestros corazones, Señor, por ver las cosas naturales. A tu lado,